Gracias. Ahora bien, con fundamento en el artículo 873F de la Ley Federal del Trabajo, determinaré el inicio y la conclusión de cada etapa, concediéndole el uso de la voz a las partes antes de concluir cada una de ellas. También les informo que lo que no hagan valer en la etapa quedarán sus derechos por precluidos. Así, además de ello, de conformidad con el artículo 873F, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, es donde se establece que lo que no hagan valer en la presente audiencia ya no podrán hacerlo valer con la posterioridad. Además de ello, sin necesidad que esta juzgadora lo determine o haga mención en el cierre de cada etapa. De igual manera, se les hace saber que las resoluciones que se emitan en la presente audiencia quedarán debidamente notificados con fundamento en el artículo 744 de la Ley Federal del Trabajo. Les hago de su conocimiento a las partes de cuando exista una falla en la videograbación, se les hará de su conocimiento y se tomarán las medidas necesarias para poder recabar el mayor avance de la audiencia. Les reitero a las partes que presenten documentos o testigos falsos o manifestaciones falsas durante el desarrollo de este procedimiento, se les impondrá una pena de 6 meses a 4 años de prisión y una multa de 125 a 1.900 unidades de medidas de actualización. Tratándose de trabajadores, la multa será de un salario que reciba el trabajador en una semana, conforme a lo dispuesto en el artículo 1006 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que en consecuencia se le dará vista al Ministerio Público a efecto de que se inicie la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Ahora bien, con fundamento en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, uno de los principios que rigen el procedimiento laboral es la etapa de conciliación. Por lo tanto, les pregunto a la parte actora, doctor Marco Antonio Zabaleta Menchú, y a su apoderado legal Daniel Enrique Flores Castellanos, ¿habría la posibilidad de tratar de llegar a una conciliación, tratar de poner puntos de acuerdo? Mi representado sí tiene la intención de llegar a una conciliación y esto sería la reinstalación a su sitio laboral y en consecuencia el pago de los salarios caídos, no así a los demás derechos exigidos en la demanda inicial. Ok, le agradezco mucho. Como la etapa de conciliación es una etapa, pues debemos de tratar de no vulnerar las demás cuestiones, pues nada más nos limitemos a contestar si sí o no y ya para posteriormente establecer si podemos llegar a puntos de acuerdo. Licenciado Eder Johnny Toledo Alfaro, ¿la posibilidad de llegar a un arreglo? No sé, ¿no? ¿No? Bueno, entonces ya, sin embargo, lo seguimos invitando a efecto de poder tener puntos de acuerdo para solucionar el conflicto. Gracias. Se les hace de conocimiento que esta audiencia ocupará los siguientes aspectos con fundamento en el artículo 873E de la Ley Federal del Trabajo. Depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas por las partes. Establecer los hechos no controvertidos. Admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes según sea el caso. Citar para una audiencia de juicio. Resolver el recurso de reconsideración contra actos o omisiones del secretario instructor. Por lo tanto, en este momento, le concedo el uso de la voz al apoderado legal de la parte actora, licenciado Daniel Enrique Flores Castellanos, a efecto si tiene algún recurso o incidente que promover. Ninguno, su señoría. Gracias. De la misma manera, le pregunto al licenciado Eder Johnny Toledo Alfaro, apoderado legal del Colegio de Bachilleres de Chiapas, si tiene algún recurso o incidente que interponer. Ninguno, señoría. Muchísimas gracias. Tomando en consideración de que ninguna de las partes ha promovido recurso de reconsideración o incidente de falta, algún incidente en autos, en consecuencia, pues omito declarar algo al respecto. Por lo tanto, a continuación, continúo y abro la etapa de depuración de procedimiento en la que se va a analizar la legitimación procesal de las partes, esto es, la calidad con la cual comparecieron y promovieron en su caso, y así como las excepciones dilatorias o procesales si las hubiera.
En este sentido, y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 685, en el sentido de que el trabajador debe de estar debidamente representado en juicio, advierto que de la carta poder de fecha 9 de marzo del 2022 no cumple con los requisitos que establece el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, en que la carta poder debe de venir firmada por 2 testigos. Sin embargo, de la carta poder que me es exhibida, advierto que falta la firma de un testigo. Sin embargo, también establece el artículo 693 que en el determinado momento, cuando se trate de trabajadores, pues este juzgado podrá acreditar la personalidad siempre y cuando que de los documentos exhibidos, o en este caso, en la pregunta que yo le voy a hacer al actor, manifieste su voluntad de ser representado por el licenciado Daniel Enrique Flores Castellanos, para poder tenerle por reconocida la personalidad. Por lo tanto, doctor Marco Antonio Zabaleta Menchú, es su voluntad ser representado por el licenciado Daniel Enrique Flores Castellanos. Sí, señoría, así es. Ok, en consecuencia, entonces queda superada la carta poder y se le va a reconocer la personalidad jurídica. Bueno, en este sentido, tenemos que la parte actora, Marco Antonio Zabaleta Menchú, promovió por su propio derecho su escrito inicial de demanda, y dada que no está cuestionada su capacidad de ejercicio, se le reconoce legitimación procesal al haber presentado su demanda ante este juzgado en términos del escrito presentado con fecha 4 de agosto del 2021. Asimismo, en este acto, en esta audiencia, nombró como su apoderado legal al licenciado Daniel Enrique Flores Castellanos, a quien se le reconoce personalidad jurídica en términos del artículo 693 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, con lo que respecta a la demandada Colegio de Bachilleres de Chiapas, da contestación a la demanda, justificando que tiene legitimación para promover el presente juicio, nombrando como sus apoderados legales a Eder Johnny Toledo Alfaro, Manlio Moguel Flores, Mayela Aguilar Molina, Luis Octavio Vázquez Luis y Luis Octavio Vera Saldaña. Señoría, es Luis Gustavo Vera Saldaña. Luis Gustavo, perdón, sí, gracias. Luis Gustavo Vera Saldaña, acreditando su personalidad en términos de la escritura pública 7254, volumen 40 de fecha 25 de noviembre de 2019, pasada ante la fe del licenciado Juan Carlos Ramírez Matus, notario público 118 con ejercicio en el estado de Chiapas, mismos que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en el artículo 692, fracción tercera, ya que de la parte demandada se desprende que le dio facultades de representación, lo cual se encuentran debidamente legitimados para promover en el presente juicio. En este acto le concedo el uso de la voz al licenciado Daniel Enrique Flores Castellanos, apoderado legal de la parte demandada. Si tiene algo que manifestar. Para nada, su señoría. Gracias. De la misma manera, le concedo el uso de la voz al apoderado legal de la parte demandada, licenciado Eder Johnny Toledo Alfaro, apoderado legal del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Si tiene algo que manifestar. Ninguna, señoría. Gracias. Establecido lo anterior y al existir plena legitimación procesal de la parte actora, procedo a estudiar las cuestiones de carácter procesal. La parte demandada, Colegio de Bachilleres de Chiapas, dio contestación a la demanda mediante un escrito presentado por oficialía de partes con fecha 27 de septiembre del 2021, lo cual obra afoja 86 a 105. Las excepciones que se pusieron se estudiarán en el momento de emitir la sentencia respectiva.
Antes de cerrar esta etapa, nuevamente le concedo el uso de la voz al licenciado Daniel Enrique Flores Castellanos, a efecto si tiene algo que manifestar. Para nada, su señoría. Gracias. De la misma manera, le concedo el uso de la voz al licenciado Eder Johnny Toledo Alfaro, si tiene algo que manifestar. Ninguna, señoría. Gracias. Cierro la etapa de legitimación y depuración de procedimiento y abro la etapa de fijación de hechos no controvertidos. Esta etapa consiste en establecer los hechos que no son motivos de controversia por haber sido aceptados por las partes en su escrito inicial de demanda, contestación, réplica, contrarréplica y desahogo de la vista, de tal manera que procedo a determinar como hechos no controvertidos, esto con fundamento en el artículo 873E de la Ley Federal del Trabajo. En respecto al hecho número 1, que el actor Dr. Marco Antonio Zabaleta Chung laboró para la demandada Colegio de Bachilleres de Chiapas, que la categoría del actor era de jefe de materia C, adscrito a la Dirección de Planeación y Evaluación Institucional del Colegio de Bachilleres de Chiapas, que el actor ingresó a laborar con fecha 1 de febrero de 1998, que tenía un salario de 18.162.06, mismo que era pagado en forma quincenal. En cuanto al hecho número 2, no existe controversia. En cuanto al hecho número 3, todo está controvertido. En cuanto al hecho número 4, se tiene como hecho no controvertido que el actor tuvo una incapacidad por el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el hecho número 5, que por medio del oficio CBCDG DJ DPA diagonal 01 de 2021, de fecha 5 de marzo del 2021, se le citó al actor a efecto de para que compareciera el día lunes 8 de marzo del 2021 a las instalaciones jurídicas del Colegio de Bachilleres de Chiapas, que comparecía el día 8 de marzo a las instalaciones jurídicas del Colegio de Bachilleres de Chiapas. También se tiene como hecho no controvertido que le iniciaron un procedimiento administrativo número CBC diagonal DG diagonal DJ diagonal DPA diagonal 010 diagonal 2021. Respecto al hecho número 8, está controvertido en su totalidad. Cabe aclarar que esta juzgadora no puede prejuzgar que el procedimiento realizado ante el Centro de Conciliación no está facultada para prejuzgar si comparecieron o no fue citada la parte demandada a ese procedimiento prejudicial. Realizando esa acotación y antes de cerrar esta etapa, le concedo el uso de la voz al apoderado legal de la parte actora, Daniel Enrique Flores Castellanos, si tiene algo que manifestar. En efecto, señoría, de acuerdo con hecho no controvertido, es correcto lo que se indica 1 y 2, derecho a la demanda inicial. De igual manera se hace hincapié en el sentido referente a hecho no controvertido sobre el proceso administrativo que la demandada presentó en contra de mi apoderado, y de igual manera se deja como un precedente que mi apoderado en ningún momento fue o vulneró alguna de las agravantes que marca la Ley Federal del Trabajo respecto a esa responsabilidad que intentan darle. Es cuanto. Gracias, abogado. Se le tienen por hechas sus manifestaciones. Apoderado legal de la parte demandada, el licenciado Eder Johnny Toledo Alfaro, ¿algo que tenga que manifestar? Únicamente en lo que refiere sobre la categoría, que es jefe de materia, como trabajador de base. En ningún momento es trabajador de base la categoría. No, nunca establecí que fuera trabajador, únicamente se quedó como hecho no controvertido la categoría. Queda como controvertido la situación si es de base o de confianza. Eso sí, no se quedó. Eso ya es cuestión de litis, eso ya es cuestión de que las partes lo acrediten con sus pruebas. Ok, señoría, sería todo. Sí, gracias. Cierro la etapa de fijación de hechos no controvertidos y abro la etapa de admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes. En esta etapa se calificarán los medios de prueba y se determinarán qué pruebas ofrecidas por las partes serán admitidas y cuáles no. De las que se admite se establecerá la forma en que deberán prepararse para su desahogo en audiencia de juicio. Procederé a emitir el acuerdo emisorio de pruebas
Y como se trata de una resolución de carácter jurisdiccional, antes de que concluya con el pronunciamiento de este acuerdo admisorio de pruebas, les otorgaré el uso de la voz para que ustedes manifiesten si hace falta pronunciarme respecto a alguna prueba. Antes de que concluya esta etapa, con la intención de que ustedes esperen el pronunciamiento para hacerme valer cualquier manifestación en esos términos. También es importante destacar que conforme al artículo 873F, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo, establece que el tribunal es el que va a definir los hechos que no sean motivos de controversia, a fin de que las pruebas que se admitan se dirijan a los hechos sujetos a debate, y en la fracción quinta, en el mismo numeral, en relación al 779 de la Ley Federal del Trabajo, establece que este juzgado admitirá las pruebas que tengan relación con la litis planteada, desechará las inútiles, intrascendentes o aquellas que no guarden relación con los hechos controvertidos. Por lo tanto, en este acto procedo a la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes y procederé con las ofrecidas por la parte actora. Se acepta la confesional a cargo del Colegio de Bachilleres de Chiapas, COBACH, por conducto de la persona que acredite tener facultades para absorber posiciones a su nombre, quedando a cargo de su apoderado legal la presentación del mismo, prueba que se relaciona con los hechos narrados en la demanda, apercibiendo al absolvente que en caso de no comparecer en la fecha y hora que se va a señalar para la audiencia de juicio, se le tendrá por confeso ficto de las posiciones que se califiquen y que resulten calificadas de legales. Asimismo, se la percibe a la parte demandada que en caso de no comparecer en la fecha y hora indicada a formular posiciones a lo cual se va a sujetar al absolvente, se le tendrá por decirte alguna probanza. ¿Algo que manifestar, abogado, para que no me distraigan en el desarrollo? Ok, gracias. Se acepta la documental consistente en prueba SARS-CoV-2 COVID-19 de fecha 5, 9 y 10 de febrero del 2021 y el perfil cardíaco básico de fecha 3 de marzo del 2021, los cuales sobran la foja 20 a 25. Se acepta la documental consistente en la constancia de incapacidad inicial retroactiva con folio 031 diagonal 2021 de fecha 16 de marzo del 2021 expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual obra foja 27. Se acepta la documental consistente de fecha 22 de marzo del 2021 firmada por la doctora Xochitl del Carmen Solórzano Sol, y documental de fecha 23 de marzo de 2021, firmada por el doctor Sergio Enrique Leysi Baja, ambos doctores del Instituto Mexicano del Seguro Social. A estas documentales se les dará su alcance y valor probatorio que merezcan al momento de resolver en definitiva el presente conflicto obrero-patronal. Se desecha la documental consistente en copias de papeletas o comprobantes de pago de nómina para acreditar la relación y el salario percibido por el actor, tomando en consideración de que las mismas no son hechos controvertidos y su admisión resultaría inútil y trascendente, tal como lo establece el artículo 779 de la Ley Federal del Trabajo. Se desecha la documental consistente en la constancia de no conciliación con número de identificación ACP diagonal CCLECH diagonal 244 diagonal 2021, misma que señala que la relaciona con los hechos narrados. Sin embargo, como no se acredita ningún hecho controvertido, sino es un requisito de procedibilidad, tan es así
nos encontramos llevando y dando trámite al presente juicio. Por lo tanto, su admisión resultaría inútil e intrascendente, tal como lo establece el artículo 779 de la Ley Federal del Trabajo. Se desecha la inspección ocular, tomando en consideración que no reúne los requisitos establecidos en el artículo 827 de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, en ese artículo señala cuáles son los requisitos para ofrecer una inspección ocular, pero independientemente de ello, solicita que se realice en el procedimiento administrativo CBD-DG-DPA-DPA-010-2021, procedimiento que fue ofrecido por la parte demandada. Por lo tanto, dicha inspección resultaría sobreabundante. Se admite la presuncional legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, a la que se les dará su alcance y valor probatorio que merezcan al momento de resolver en definitiva el presente conflicto obrero-patronal. Respecto a la prueba que se señala como suplencia en la queja, toda vez que en el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo establece cuáles son los medios de prueba que son admisibles. Por lo tanto, la suplencia de la queja no es una prueba que se pudiera ofrecer, sino es un principio que tiene a favor la parte actora a efecto de que si hubiera alguna omisión o alguna prestación en que no lo hubiera solicitado en forma correcta, este juzgado tiene la obligación de suplirle la queja. Por lo tanto, pues no se admite dicha prueba como fue ofrecida. Ahora bien, con respecto a las pruebas ofrecidas por la parte demandada Colegio de Bachilleres de Chiapas, se admite la confesional a cargo del doctor Marco Antonio Zabaleta Menchún, quien deberá comparecer en forma personal y queda usted debidamente notificado y queda también a cargo de su apoderado legal para efecto de que comparezca en la fecha y hora que se señale para la audiencia de juicio. Se le apercibe que en caso de no comparecer en la fecha y hora que se va a señalar, se le tendrá por confeso ficto de las posiciones o preguntas que se formulen y que resulten calificadas de legales. Esto de conformidad con el expuesto en el artículo 788 y 789 de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, se le apercibe a la demandada oferente de la prueba que en caso de no formular preguntas o posiciones al tenor del cual se sujetará el absolvente, se le tendrá por desierta de tal probanza, tal como lo establece el artículo 790, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo. Se admite la documental consistente en el original del procedimiento administrativo con número CPC DJ DPA diagonal 010 diagonal 2021, a la que se dará su alcance y valor probatorio que merezcan al momento de emitir y resolver el presente conflicto obrero-patronal. Se admite la documental consistente en el original del acta circunstanciada de fecha 15 de febrero del 2021, a la que se le dará su alcance y valor probatorio que merezcan al momento de emitir la sentencia respectiva. Asimismo, se acepta el medio de perfeccionamiento consistente en la ratificación de contenido y firma de dicha documental a cargo de Gerardo Federico Schweger Aguirre, subdirector de planeación, Marisa López Cruz y maestra Carla Celeste Santiago Barrientos, quienes deberán comparecer con identificación oficial ante este juzgado, quienes declararán conforme a las preguntas que se les formulen en el momento del desahogo de la audiencia, quedando a cargo del oferente la presentación de dichos ratificantes. Queda debidamente notificado, apercibiendo que en caso de no presentarlo se le tendrá por desierta de tal probanza. Se le apercibe a la parte actora en caso de no comparecer en el desahogo de la prueba, se le tendrá por perdido su derecho para interrogar a los ratificantes.
Se acepta la documental consistente en el escrito de fecha 5 de marzo del 2021, suscrito por el doctor Juan Carlos Pérez Gómez, médico de Farmacia del Ahorro. Se acepta el medio de perfeccionamiento consistente en la ratificación de contenido y firma de dicha documental a cargo de Juan Carlos Pérez Gómez, quien debe de comparecer con identificación oficial con fotografía ante este juzgado, quien va a declarar respecto a las preguntas que se le formulen al momento de su desahogo. Ahora bien, y tomando en consideración que la parte demandada manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra imposibilitado para presentarlo, con fundamento en el artículo 800 de la Ley Federal del Trabajo, se comisiona al actuario adscrita a este juzgado a efecto que se sirva citar al ratificante en términos de lo señalado en la fracción séptima del artículo 742 de la Ley Federal del Trabajo en el domicilio ubicado en la Avenida Central Oriente, número 1169, módulo 1 de las Farmacias del Ahorro, de la Colonia Centro, código postal 29000 de esta ciudad, apercibiendo al ratificante Juan Carlos Pérez Gómez, que en caso de no comparecer en la fecha y hora señalada para audiencia de juicio, se le dará a comparecer por medio de la fuerza pública, tal como lo establece, y lo vamos a tomar por analogía, el artículo 814 de la Ley Federal del Trabajo. Se le apercibe a la parte actora y a la parte demandada que en caso de no comparecer a la audiencia, se le tendrá por perdido su derecho para interrogar al ratificante. Se admite la documental consistente en el original de actas circunstanciadas de hechos de fechas 8, 10, 12 y 15 de febrero del año 2021, a las que se les dará su alcance y valor probatorio que merezcan al momento de emitir la presente controversia. Se acepta su medio de perfeccionamiento consistente en la ratificación de contenido y firma de dicha documental a cargo de Carlos Rodrigo Díaz Enríquez, director de Planeación y Evaluación Institucional del Colegio Demandado, Gerardo Federico Schweger Aguirre y Marisa López Cruz. También deberán comparecer con identificación oficial ante este juzgado, quedando a cargo de la oferente de la prueba la presentación de los ratificantes. Apercibiendo de caso de no presentarlo, se le tendrá por desierta dicha probanza. De la misma manera, también se le apercibe a la parte actora que en caso de no comparecer en la fecha y hora señalada para la audiencia de juicio, se le tendrá por precluido su derecho para poder interrogar a los ratificantes. Se admite la documental consistente en el original de la comparecencia de fecha 8 de marzo del 2021, a la que se le dará su alcance y valor probatorio que merezcan al momento de resolver el presente conflicto obrero-patronal. Asimismo, se acepta el medio de perfeccionamiento consistente en la ratificación de contenido y firma de dicha documental a cargo del doctor Marco Antonio Zabaleta Menchún, licenciado Diego Manuel Díaz Sánchez en su carácter de jefe del Departamento de Procesos Administrativos, licenciado Víctor Hugo Monzón Carrión y Humberto Alejandro Rojas Martínez, debiendo comparecer con identificación oficial, quienes van a declarar conforme a las preguntas que se les formule en el momento del desahogo de la prueba, quedando a cargo de los ratificantes el apoderado legal de la parte demandada respecto a Diego Manuel Díaz Sánchez, Víctor Hugo Monzón Carrión y Humberto Alejandro Rojas Martínez. En caso de que no los presente en la fecha y hora que se va a señalar, se le va a tener por desierta dicha probanza. En cuanto al actor que se encuentra presente, queda debidamente citado y se le percibe que en caso de no comparecer en la fecha y hora que ha quedado señalada, se le tendrá como suya la firma que aparece estampada en el original de comparecencia de fecha 8 de marzo del 2021. Ahora bien, tomando en consideración que la parte demandada ofrece la pericial caligráfica, grafoscópica y grafométrica de dicha documental, esta juzgadora se va a pronunciar respecto a dicha pericial al momento de conocer el resultado de la ratificación de contenido y firma. Se admite la documental consistente en copia del oficio número CBC de G 111/2021 de fecha 10 de marzo del 2021, suscrito por la doctora Nancy Leticia Hernández Reyes en su carácter de directora general de
del Colegio de Bachilleres de Chiapas, a la que se dará su alcance y valor probatorio que merezcan al momento de emitir la resolución correspondiente. Y tomando en consideración que los medios de perfeccionamiento ofrecidos solamente fueron para el caso de que fueran objetados y en el presente caso no ocurrió, se desecha el cotejo compulsa, así como la ratificación de contenido y firma a cargo de la doctora Nancy Leticia Hernández, ya que, como lo he mencionado, la parte actora únicamente los objeta en forma general y en caso de admitir el cotejo y la ratificación, pues sería sobreabundante y resultaría inútil e intrascendente, tal como lo advierte y lo señala el artículo 779 de la Ley Federal del Trabajo. Se admite la presunción legal y humana y así como la instrumental de actuaciones a las que se les dará su alcance y valor probatorio que merezcan al momento de emitir la sentencia correspondiente. Ahora bien, respecto a las pruebas ofrecidas en la réplica y las mismas que obran precisamente a fojas 696 a 299, me procedo a pronunciar. Se desechan las pruebas consistentes en copia certificada de prueba de positivo de COVID realizado y emitido por el Laboratorio Metropolitano, copia certificada de la prueba citométrica hemática realizado con fecha 9 de febrero del 2021, copia certificada de la prueba de determinación de proteína C reactiva, copia certificada de la prueba de biología molecular, copia certificada de la prueba de perfil cardíaco básico, copia certificada de la prueba negativo de COVID realizado y emitido por el Laboratorio Metropolitano de Análisis Bioquímico, de fecha 5 de marzo del 2021, copia certificada de la constancia de vigencia de derechos del Instituto Mexicano del Seguro Social, copia certificada de la Cartilla Nacional de Salud con fotografía, copia certificada de la constancia de incapacidad, copia certificada de valoración médica de los doctores Xochitl del Carmen Solórzano Sol y Sergio Enrique Ley Cibaja, copia certificada de las papeletas o comprobantes de nómina, copia certificada de los certificados de incapacidad, copia certificada de recetas individuales de medicamentos emitidos por el doctor Sergio Enrique Ley Cibaja, doctor del Instituto Mexicano del Seguro Social, y copia certificada del nombramiento de personal de planta del Colegio de Bachilleres, copia certificada del formato de resguardo de bienes del Departamento de Almacén e Inventarios, copia certificada del oficio de asignación CBC DG diagonal DAF diagonal RH diagonal 032 diagonal 2021, y también se desecha la ratificación de contenido del perfeccionamiento de dichos documentos. Estos se desechan en virtud de que no se tratan hechos nuevos que el actor no hubiera tenido conocimiento al presentar su demanda. Además de que las mismas en algunas ya fueron ofrecidos en el capítulo de pruebas, de su escrito inicial de tanto. Por lo tanto, no se admiten ya que no se encuentran dentro de lo que establece el supuesto en el artículo 873A, párrafo cuarto de la Ley Federal del Trabajo, que dice: no se recibirán pruebas adicionales a las ofrecidas en la demanda, salvo a que se refieran a hechos relacionados con la réplica, siempre que se trate de aquellos que el actor no hubiera tenido conocimiento al presentar su demanda, así como las que se ofrezcan para sustentar las objeciones hechas a las pruebas de las partes, o las que se refieran a la objeción de testigo, lo anterior sin menoscabo de que se le puedan ofrecer pruebas sobre hechos supervinientes. Ahora bien, procedo a pronunciarme sobre las pruebas ofrecidas en contrarréplica, las cuales sobran a foja 403 y 404.
Se desecha la documental consistente en el oficio CBC diagonal DG diagonal DJ SJ DPA diagonal 0101 diagonal 2021 de fecha 5 de marzo del 2021. Se desecha el oficio número CBC diagonal DG diagonal 6116 diagonal de 2019 de fecha 21 de noviembre de 2019. Se desechan sus medios de perfeccionamiento de dicha documental consistente en la ratificación de contenido y firma, así como la pericial, caligráfica, grafométrica y grafocóspica. También estas se desechan tomando en consideración que no se tratan hechos nuevos que la parte demandada no hubiera tenido conocimiento al contestar la demanda. Además que algunas ya fueron ofrecidas en el capítulo de pruebas de la contestación de la demanda. Por tal motivo, no se admiten ya que no se encuentran dentro del supuesto que establece el artículo 873A, párrafo séptimo de la Ley Federal de Trabajo, que señala: la parte demandada deberá ofrecer sus pruebas en el escrito de contestación a la demanda, acompañando las copias respectivas para que corra traslado con ellas a la parte actora. No se recibirán pruebas adicionales a menos que se refieran a hechos relacionados con la contrarréplica, siempre que se trate de aquellos que el demandado no hubiera tenido conocimiento al contestar la demanda, así como las que se ofrezcan para sustentar las objeciones hechas a las pruebas de las demás partes o a la que se refieran las objeciones a los testigos. Lo anterior sin menoscabo de que se puedan ofrecer pruebas sobre hechos supervinientes. Antes de cerrar la siguiente etapa, le concedo el uso de la voz al apoderado legal de la parte actora, licenciado Daniel Enrique Flores Castellanos. ¿Algo que tenga que manifestar? Nada, su señoría. Gracias. Asimismo, le concedo el uso de la voz. ¿Va a ser el uso de la voz? Sí, señora. Al licenciado Gustavo Vera Saldaña. ¿Algo que tenga que manifestar? Sí, señoría, en cuanto al medio de perfeccionamiento consistente en la prueba número 10, que se identifica en la concesión de demanda, la ratificación de contenido y firma, bajo protesta de decir verdad, le manifestamos que el licenciado Humberto Alejandro Rojas Martínez ya no labora para nuestra representada. Se le pediría un término prudente a efecto de poderlo acreditar ante esta instancia. Asimismo, para señalar su último domicilio, a efecto de que pueda ser citado a comparecer y a ratificar. Apoderado legal de la parte actora, le corro traslado de lo manifestado por el apoderado legal de la parte demandada, licenciado Gustavo Vera Saldaña, si tiene algo que manifestar respecto a su manifestación. Para nada, señoría.
En el caso del número 10, ¿quién sería el ratificante? El licenciado Humberto Alejandro Rojas Martínez. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que Ya no labora para mi representada, y solicitaría en consecuencia si se nos concede un término prudente para efecto de exhibir la baja y el último domicilio que obra en los archivos del colegio para efecto de que pueda ser citado a ratificar. ahora bien, en el artículo 793 de la Ley Federal de Trabajo establece un supuesto para el caso de hechos propios y lo podríamos tomar como analogía al presente caso, que señala que cuando el declarante para hechos propios ya no labore para la empresa, previa comprobación del hecho, el oferente será requerido para que proporcione el domicilio donde deberá ser citado. También nos indica que esto debe hacerse de su conocimiento antes de la audiencia de juicio. En este caso, considero que no ha lugar de acordar de conformidad lo solicitado en virtud de que el oferente el día de hoy debió habernos proporcionado el domicilio donde debe ser citado el ratificante, ya que tuvo la oportunidad de hacernos el conocimiento el día de hoy de la baja y proporcionarnos el domicilio a efecto de que esta juzgadora pudiera ordenar la citación de dicho testigo, de dicho ratificante en el domicilio que nos proporciona. Por lo tanto, sigue quedando a cargo de la parte demandada la presentación de dicho ratificante y queda fijo el apercibimiento decretado en autos. Se cierra la etapa de admisión y desechamiento de pruebas y abrimos la etapa de nominación de citación para audiencia de juicio, por lo que con fundamento en el artículo 873F, fracción quinta, se establece que el tribunal fijará día y hora para la celebración de la audiencia de juicio. En consecuencia, se señalan las 14 horas del día 24 de abril del 2023 para que tenga verificativo la audiencia de juicio, quedando todos debidamente notificados, tal como lo señala el artículo 744 de la Ley Federal de Trabajo. Antes de cerrar esta etapa, le concedo el uso de la voz al apoderado legal de la parte actora. Si tiene algo que manifestar. Sí, su señoría, necesito copia del audio y video de esta audiencia preliminar. ¿Es cuánto? Asimismo, le concedo el uso de la voz a la parte demandada, a efecto de que si tiene algo que manifestar. Sí, señora, no alcancé a escuchar bien la fecha de la audiencia, si me lo pudiera repetir, por favor. Sí, claro. Las 14 horas del día 24 de abril de 2023. Gracias. Y de ser posible, copia siempre del audio y video de la presente audiencia. Gracias. Al haberse agotado el objeto de esta audiencia dentro de la misma, se da por concluido. Secretaria instructora, cierre la grabación, levante el acta respectiva, certifique el medio electrónico por el cual se quedó grabada esta audiencia, así como proporcione copia de audio y video de la presente diligencia a las partes que lo solicitaron. Sí, su señoría, siendo las 14 horas con 56 minutos del día 9 de marzo del 2023, se da por concluida la presente audiencia y la presente grabación, procediendo a certificar el medio electrónico en que ha quedado registrada la misma. Pido a los intervenientes asistentes se pongan de pie para despedir a la ciudadana juez especializada en materia laboral, licenciada Margarita Concepción Robelo González. Gracias. ¿Sí?
Hay que hacer un pago de derechos. Aquí en la oficialía le dan el rubro del banco, se paga en HCBC, se hace el canje ahí en el área de consignación del tribunal y ya con eso ya vienen. Te agradezco mucho. Sí, nada más vengan, por ejemplo, si vienen hoy a decirnos, se les entrega el otro día, porque el INGE hace el trámite del Correcto. mismo. ¿Sí? Te agradezco mucho. Sí, les doy sus identificaciones. Sí. Gracias. De la copia certificada, se les tendría que hacer devolución. ¿Sí? Pero con una